todos, soy Alberto López, mi nick en internet es Clark, soy el administrador de Taller Skywalker, la página de Facebook con un canal de YouTube, y en esta ocasión voy a impartir una charla titulada Howard Kazanjian, el productor creativo. La he titulado así porque es el rasgo que más la ha definido. Siempre ha aportado muy buenas ideas a todas las películas en las que ha trabajado. Pero antes de comenzar, pues os comento lo de siempre, que va a tener formato de concursos. Va a hacer un total de 10 preguntas tipo test, con 4 opciones para responder. Tenéis que apuntarlas en el folio que os he pasado, y luego cuando os pregunte por segunda vez, levantáis la mano para indicar qué preguntas, qué respuestas habéis puesto. Y el ganador se va a llevar esta fantástica camiseta de Yoda, que podéis ver aquí con la famosa frase de él: hazlo o no lo hagas pero no lo intentes, tamaño XL, para que os haga los dos. Y bueno, pues he querido hacer esta charla con motivo del 40 aniversario del Retorno del Jedi que celebremos en este año 2023. Y es un poco pues, acompañando la que ya hemos hecho en las jornadas anteriores sobre el making of del Retorno del Jedi. Y bueno, pues ya sabéis que siempre cuando empiezo las charlas, después de este rótulo viene una portada con los rótulos, los logos mejor dicho, de las mejores producciones de la persona en cuestión. Bueno, pues he puesto las 3 que él dice que son sus mejores películas, que son El Imperio Contraataca, del año 1980, la primera película de Indiana Jones, En busca de la arca perdida, del año 81, y El Retorno del Jedi del año 83. Él las destaca porque han sido sus 3 mayores taquillazos y por eso se siente muy satisfecho con su carrera como productor. Porque dice que normalmente un productor tiene un taquillazo de estos en toda su carrera, pero es que él tiene 3 en su carrera y por eso se siente muy satisfecho. Al mismo tiempo dice, pues es curioso que yo iba para director de cine, acabé siendo productor, no he dirigido nunca ninguna película, pero es que nunca llegó una producción que me interesara dirigir. Entonces siguió otro camino distinto al que originalmente él tenía previsto. Y bueno, antes de comenzar con su habitual biografía, voy a comentar en qué consiste los 3 puestos de trabajo que ha ocupado, porque normalmente no se sabe muy bien en qué consiste los puestos estos que ha ocupado. Empezó como asistente de director, vemos que trabajó con grandes figuras del cine, como por ejemplo el gran Alfred Hitchcock. Dice que de él aprendió del que más, para haber sido el mejor director con el que ha trabajado, aprendió mucho cine de esta persona. Y bueno, ¿en qué consiste eso de asistente de director? En una película puede haber hasta 3 asistentes de director, el tercero es casi como un recadero, y el primero y el segundo ya se encargan de responsabilidades un poco en condiciones, es la mano derecha del director, y son cosas muy de logística, organizativas, de que los extras estén en su sitio, que los actores lleguen al set de rodaje a su hora, temas de catering, de conseguir aparcamiento, del vestuario, el atrecho, el maquillaje. Todos esos temas organizativos, de eso se encarga un asistente director, y estuvo muchos años ejerciendo esas funciones de primero y de segundo asistente director, y de ahí normalmente pasas a ser director. Pero ya digo que no siguió ese camino, prefirió saltar a ser productor, porque dice eso, que no encontró una película a su gusto para dirigirla. Y bueno, pues dice que este puesto es agotador, porque dice que estás trabajando 10-12 horas al día, cuando llegas a casa muchas veces estás tan cansado que ni cenas, te echas a dormir directamente. Y luego es muy importante la imagen, porque todo el mundo te tiene que obedecer las órdenes. Entonces, por ejemplo, aunque haga mucho frío en exteriores, no te puedes guardar las manos en los bolsillos, no te pueden ver nunca sentado, tienes que estar siempre haciendo cosas. Dice que jamás usaba las sillas típicas plegables que tienen el nombre de la persona detrás, estas de cine, y esas que pone detrás Spielberg o quien sea. Él tenía una silla para él, no lo usó nunca en sus películas porque estaba siempre haciendo cosas. Es un trabajo agotador, pero si te gusta el cine, pues encantado, ¿no? Le gustó mucho trabajar de este puesto y tenía que estar incluso adelantándose a las peticiones del director, porque tiene que estar pendiente de lo que se está haciendo ese día y lo que va a ocurrir al día siguiente. Si el día siguiente al director le hace falta un actor que haga de enfermero, ella tiene que estar fichándole. O si el día siguiente va a hacer falta animales, hay que estar ya contratando a esos animales o trayéndoles al set de rodaje para el día siguiente. Eso es lo que hace un asistente del director, facilitar la labor de dirigir la película del director. Después, como digo, en vez de ser director, él pasó a ser productor. ¿Qué hace un productor? Pues el primer paso que hace es conseguir un guión para hacer la película, que muchas veces es conseguir los derechos de una novela para convertirlo en guión, o conseguir los derechos de una obra de teatro para convertirlo en guión, ese tipo de operaciones, y sobre todo conseguir financiación para eso. O sea, conseguir, por ejemplo, que un estudio de cine como la MGM dé dinero para hacer eso, o una cadena de televisión, o una empresa tipo McDonald's, da igual de dónde venga el dinero, pero que financie la película. Ese es el primer paso en lo que hace un productor. Luego hay muchos productores, como el propio Howard, eso que he dicho antes, que es muy creativo, se mete también en el proceso de crear la película. Entonces da ideas a veces en la escritura del guión,
se mete también en el rodaje dando ideas, en el set, en el plató, en postproducción también da ideas a veces en el montaje, pero eso ya son casos excepcionales como Howard, otros productores no se meten tanto. Y otra cosa que hace el productor, que yo tampoco lo sabía hasta que me he metido a hacer esta charla, es temas de la distribución de la película. Cuando las películas iban por celuloide, él hacía llegar las películas a los cines, se encargaba también de que fuera bien el tema del doblaje, porque no solamente se doblan películas en España, también hay doblajes en Italia y otros países, temas de marketing también se mete él, hace muchas más cosas de lo que nos podemos pensar. El productor parece que es el que mete el dinero, ya digo, de esas fuentes, pero hace muchas otras cosas y él hace una labor extraordinaria. Y luego también hace a veces la contratación de productores ejecutivos. ¿Qué es eso de productor ejecutivo? Bueno, pues él también ha trabajado de productor ejecutivo y es el que está en el set de rodaje vigilándolo un poco todo. Que los costes no se disparen, ir bien de calendario, no nos pasamos de presupuesto y lo que he dicho antes, un poquitín esas tareas organizativas que hacía el asistente director, pero ya a gran escala, ¿no? ¿Qué tal va el tema de los props, el maquillaje, el vestuario? ¿Qué tal los efectos especiales? Tratar bien a la gente, que todos estén cómodos, el catering, el aparcamiento, todo eso, pero a gran escala es lo que hace un productor ejecutivo. Entonces, muchas veces no hay productores ejecutivos y el productor tiene que hacer ambas facetas. Entonces, Howard Kazanjian, te digo, en todas sus películas, al final acaba haciendo ambas cosas porque se traslada a los sets de rodaje físicamente, pero ha habido alguna ocasión que ha contratado a esta figura y él, contentísimo de hacer todo este trabajo, ¿no? La diferencia, curiosamente, en cuanto a los Oscars, cuando la película gana Mejor Película, ¿quién se lleva el Oscar ahí? Los productores, no los productores ejecutivos. Por eso muchas veces, cuando vemos en la película producida por, y de repente sale Daniel Craig, o un actor o un guionista, les interesa ser como productores para llevarse también el Oscar a Mejor Película. De ahí viene ese juego de por qué salen a veces esas otras figuras que no son realmente productores, que no han ejecutado el papel de productor, porque quieren llevarse el Oscar a Mejor Película. Entonces Howard Kazanjian esto le enfadaba muchas veces, intentaba impedirlo. Por ejemplo, con los guionistas les decía, oye, yo te he dado ideas para el guión, entonces me voy a acreditar como guionista y si luego te llevas el Oscar me lo llevo contigo. Entonces ahí ya le paraba a los guionistas para no acreditarles como productores. Eso es una cosa que él intentaba parar, y los sindicatos también. Los sindicatos de guionistas, los sindicatos de directores, hay sindicatos para cada puesto y que todos sean acreditados en su lugar para que luego los Oscars sean correspondientes a las tareas que cada uno ha hecho. Bueno, vamos a empezar con la biografía de Howard Kazanjian. Howard Kazanjian nació el 26 de julio de 1942, acaba de cumplir 81 años esta semana. Y bueno, pues nació en Pasadena, en California, como vemos, a muy pocos kilómetros de Los Ángeles, de Hollywood. Y claro, dice que él se veía influido por todo lo que ocurría a las estrellas, todo lo que ocurría en el mundo del cine, y de hecho su familia era muy cinematográfica. Aunque realmente su padre era joyero, tenía unos cuantos establecimientos de joyerías, le daba muy bien lo de cortar las joyas, era un gran cortador de joyas, tenía un buen negocio, y su madre era ama de casa, pues resulta que les encantaba el cine y le llevaban al cine incluso cuando era tan pequeño que le tenían que poner en el regazo de su padre para poder superar la altura de la butaca que tenía delante, porque si no, no veía la pantalla. Mucho cine en la casa de Howard en ese sentido, y de hecho en un cumpleaños, cuando él pidió una grabadora de sonido por un cumpleaños, no se la regalaron, le regalaron una cámara de cine de 8 milímetros porque sabían que le iba a gustar mucho más. Y efectivamente, como le pasó también a George Lucas, en cuanto tuvo una cámara, empezó a filmar un cortometraje tras otro en su casa, sobre todo de stop motion, la típica técnica de parar y grabar, y por ejemplo hizo un cortometraje que era coger una manzana y hacer como que se la comía mordisco a mordisco un hombre invisible. Que eso es muy fácil de hacer pues con esa técnica de stop motion, ¿no? Él se veía que iba a acabar en el mundo del cine porque le encantaba filmar y iba pues para director de cine, como he dicho antes. Bueno, pues él tomó esa decisión de que yo quiero meterme en el mundo del cine al ver esta película. Esta película de los 10 mandamientos del 56 le marcó, le pareció fantástica y quería hacer este tipo de cine, además cine épico, espectacular, con efectos especiales. Y es verdad que en su filmografía tiene mucho cine de estas características. También le gustaban mucho los western. El cine del oeste era otro género que le encantaba, y su película favorita del oeste era Raíces Profundas del 53. Y de hecho luego vamos a ver que alguna película del oeste también ha participado. Luego es curioso que cuando llegó al tema de la universidad, él reculó un poco, porque no veía claro si meterse en el mundo del cine, era un mundo complicado. En Hollywood normalmente en esta época se accedía porque eras amigo o familiar de alguien que ya trabajaba en Hollywood, y empezó a pensar, no, igual voy mejor
a una carrera más típica, ¿no? Médico, abogado, igual voy a la Universidad de Yale, una universidad más prestigiosa, la Universidad de Nueva York, y fue su hermana, porque él tenía 2 hermanos, pues su hermana la que le convenció de que no, tú tienes que meterte en el mundo del cine porque te encanta y deberías ir a la Universidad del Sur de California, la USC, porque tiene una buena escuela de cine y además te quedarías viviendo en casa aquí con la familia, porque estaba, como hemos visto, al lado de Pasadena, y al final acabó haciendo esa decisión, tomando esa decisión por su hermana. Y le fue muy bien porque aquí, claro, todo el rato estaba rodando cortometrajes de 16 milímetros en blanco y negro, una cámara un poco distinta a la que había usado en su casa, pero no deja de ser filmar cortometrajes. Aprendió un poquitín de todo, le enseñaban no solo a dirigir, sino también a montar sonido, a proyectar, a actuar un poquito, porque luego no sabes muy bien dónde vas a acabar. Y la única pega de esto es que las instalaciones eran muy pobres, eran unos antiguos establos convertidos en instalaciones de cine, porque en los años 60 estaba empezando la carrera de cine en esta universidad, era una de las primeras que tenía carrera de cine, y le vino muy bien porque conoció a gente del mundo del cine del futuro, vamos a decir, futuros cineastas. Por ejemplo, aquí estudió también Walter Murch, que era diseñador de sonido y futuro director de cine, y esos contactos le van a venir muy bien luego para el futuro, el conocerles aquí en la universidad. Y también conoció a su futura esposa, que estaba estudiando aquí en la Universidad de Cine, se llamaba Carol, y con ella se va a casar en el año 70 y va a tener 3 hijos a lo largo de su vida. O sea, le va a cambiar la vida en estudiar cine en la USC. Y aquí vamos ya con la primera pregunta del concurso que tiene que ver con esto, es ¿qué famoso director estudió también en la USC y de hecho se hizo amigo de él? A. Steven Spielberg. B. George Lucas. C. Francis Ford Coppola. O D. Martin Scorsese. Bueno, pues ahí tenéis las 4 opciones. Bueno, tenemos ya A. Steven Spielberg, un voto. B. George Lucas, un voto. Bueno, pues entonces descartamos Francis Ford Coppola, descartamos Martin Scorsese y la respuesta correcta era George Lucas, punto para Iván, que se lleva un punto. Y nada, pues aquí comentar que, como he dicho antes, esto le vino muy bien conocer a George Lucas, porque esta amistad, pues George Lucas la valora mucho y le va a llamar luego varias veces a lo largo de la carrera. Vamos a ver después que le va a llamar en varias ocasiones y es una de las razones por las que luego va a acabar haciendo el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. La amistad de George Lucas con gente de la universidad lo valora y continuamente tira de antiguos compañeros de la universidad. Como curiosidad hay que comentar, para que veáis lo tímido que era Lucas en esta época, y luego también cuando dirige cine, que sabéis que siempre criticaban, que decía lo de más rápido y más intenso a los actores, dirigía muy mal por su timidez. Bueno, en la universidad igual. Su compañero de habitación de la universidad ni siquiera sabía que George Lucas iba para director. Pensaba que iba para diseñador de producción, que es el que se encarga de los decorados, porque hacía muy buenos dibujos. Pero hablaba tan poco que ni siquiera sabía que estaba estudiando para ser director. Bueno, pues acaba la carrera Howard Kazanjian y dice que, bueno, me voy a plantar vamos a decir, el planning de si en 10 años no trabajo en Hollywood, porque ya me han dicho que es muy difícil por el tema ese de que solo acceden amigos y familiares de la gente que ya está en el mundo de Hollywood. Si en 10 años no consigo, me meto en el negocio familiar, que es esa joyería de mi padre. Y es verdad que al principio le cuesta muchísimo porque lo único que consigue es entrar en el programa de becarios de la MCA como asistente de director. Y él, de hecho, en este momento ni sabía que era asistente de director, eso que os he explicado antes, de ser la mano derecha del director y de hacer ese tipo de tareas organizativas, ni lo sabía, pero bueno, se mete en ello porque es lo único que consigue, no hay manera de trabajar en Hollywood, y le gusta, le va muy bien, destaca en este programa, y gracias a eso le fichan después en un programa educativo para asistente de director de la DGA, que es el sindicato de directores de América. Y aquí de nuevo destaca y le va muy bien. La única pega dice que es que cobra una miseria. Cobra $100 y pico a la semana y encima no tiene garantizado el que luego vaya a entrar a Hollywood. No tiene esa garantía en este contrato, digamos, de educación. Está de becario en pequeñas películas de cine, en pequeñas series de televisión, pero dice, esto está muy bien porque estoy codo con el director. Estoy aprendiendo para luego ser director. Sigue teniendo en mente la idea de ser director. Entonces, como le va muy bien, destaca, tiene muy buena habilidad a pesar de su juventud, tiene 20 y pocos años en esta época, ya empieza a trabajar en películas potentes, y la más potente de esta época es La leyenda del indomable del 67, protagonizada por el gran Paul Newman. Para que nos hagamos una idea, esto ya era una película potente porque tenía un presupuesto de $4 millones, era ya una superproducción, en esta época era ya mucho dinero, y de hecho pues va a ser un gran éxito, como sabemos. Y aprendemos muchísimas cosas. Aquí ya se encarga él de, lo que he dicho antes, temas de catering, de conseguir aparcamiento, vigilar el vestuario, vigilar los props,
que esté todo en su sitio, los extras, que están en su sitio los actores, ese tema, y que el director cuando se ponga a rodar lo tenga todo a mano y esté todo en orden. Y tener en cuenta, ya digo, lo que se está rodando ahora y lo que se va a rodar mañana. Eso es lo que se encarga él como becario, pero técnicamente hablando está actuando como segundo asistente director. Todavía no es primero, es segundo asistente. Y bueno, como anécdota de esta película se puede comentar, una anécdota curiosa, es que para fomentar el ambiente carcelario de esta película, que es que trata de presos, no permiten alojar a las esposas de los miembros del equipo en el hotel en el que están. Ni siquiera la actriz protagonista se tiene que alojar en otro hotel. Esa separación es debido a esa medida que toman los encargados de la película, es bastante curioso. Vamos a ver con otra película importante de la filmografía de Howard, que es Grupo Salvaje del 69, es un western bastante reconocido, de hecho recibe premios, recibe nominaciones, tiene una buena taquilla, y aquí actúa también como segundo asistente director del director Sam Peckinpah, que es un director bastante bueno. La única pega es que es muy extravagante, es tan extravagante que pide cosas muy imposibles, y los asistentes le abandonan en el proyecto y empiezan Howard Kazanjian a quedarse solo como asistente del director. Mucha gente, ya digo, abandona el proyecto, otros los despide el propio Sam Peckinpah, es muy exigente, es una persona bastante peculiar con la que trabajar, pero Howard es de los pocos que se queda en el proyecto porque le dice sí a todo y se esfuerza al máximo por conseguir sus extrañas peticiones. Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo rara que era esta persona. En un momento dado, están en un valle desértico y le pide a Howard Kazanjian: quiero que este valle aparezca verde en pantalla. Y dice, pues, vale, Sam, voy a intentarlo. Es imposible, a ver cómo haces que de repente crezca hierba en un valle desértico. Bueno, pues va Howard, se esfuerza al máximo y lo consiguió, porque consiguió un camión cisterna, le llenó de agua y con una serie de productos químicos tintó ese agua de verde, lo virtió justo en la zona en la que quería rodar Sam Peckinpah y le dio el visto bueno. Bueno, pues fue asombroso, y para que nos demos cuenta de la capacidad de este productor, ¿no? que se sale de... puede conseguir absolutamente todo lo que quiere el director, y estuvo tan contento este director con él que cuando terminó el rodaje se dirigió en coche hasta los estudios donde trabajaba Howard, se bajó del coche en el aparcamiento para darle un abrazo a Howard Kazanjian por su extraordinaria labor. Cosa que dice que es rara, que normalmente no le dan ni las gracias por sus ideas y por sus esfuerzos. Por ejemplo, se queja siempre de Alfred Hitchcock y de George Lucas, que nunca le dan las gracias por sus ideas. Este no, este tuvo el detalle de darle un abrazo al final de la película por todo lo que había hecho en este proyecto, y luego al final la película funcionó muy bien. Otra anécdota de esta película, pues resultaba que Howard, ya sabéis que tiene que estar pendiente de lo que se rueda ese día y lo que se rueda al día siguiente. Y le informa al director: oye, que al día siguiente hay una escena con cabras. ¿Cuántas necesitas? ¿De qué color las necesitas? Hay 12 cabras, ¿blancas o negras? Y le vio dudar, vio a Sam Peckinpah que dudaba entre blancas y negras. Y así, vamos a decir, por lo bajo le dicen, venga, que sean blancas. Entonces, como le vio dudar, al día siguiente le volvió a preguntar, bueno, ¿cómo querías las cabras? Y de repente va y le responde, mitad blancas, mitad negras. Bueno, pues menos mal que Howard le vio venir y le había traído exactamente eso, 6 cabras blancas y 6 cabras negras, porque si no se lo hubiera liado, se hubiera encontrado sin el material necesario para rodar ese día con los deseos del director. Eso es un gran asistente director, se ha adelantado a los pensamientos del director y eso es lo mejor que puedes hacer, y por eso digo que el director quedó muy satisfecho, pero es un director extravagante que no sabéis por dónde iba a tirar, pero Howard lo hizo muy bien en esa escena en particular. Vamos a ver la escena más famosa de esta película, que es la del desenlace, un gran tiroteo que hay en el final. ¡Hay que pegarle! Esto costó una nariz rodarlo, porque fijaos que era exigente el director, que exigía que cada disparo tuviera su consecuencia. Entonces, en una escena de tantísimos disparos, costaba mucho preparar la escena. Se tiraban a veces 2 o 3 horas colocando las cargas explosivas en los cuerpos, en las paredes. Los directores pues son más permisivos. Este no, cada tiro que tenga su consecuencia. Era horroroso trabajar con este director. Y Howard, de hecho, se dio cuenta que esas peticiones imposibles que le decía era simplemente para ganar tiempo, para él pensarse cómo rodarlo. Eso que he dicho antes, de poner el valle desértico de verde, era para él pensar cómo lo voy a rodar. Realmente no le interesaba tanto el que fuera verde tal, entonces cuando se dio cuenta eso Howard, que esa rareza era por ese motivo, pues ya se tomó con más calma el cómo llevar a cabo sus tareas. Vamos con la segunda pregunta del concurso. ¿Qué otro famoso western
derrotó a Grupo Salvaje en los Oscars de aquel año? A. Dos hombres y un destino. B. Los siete magníficos. C. El Álamo. O D. Por un puñado de dólares. Ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos ya? Vamos. A. Dos hombres y un destino. Un voto. B. Los siete magníficos. Ningún voto. C. El Álamo. Un voto. Bueno, pues descartamos también por un puñado de dólares. Bueno, pues la respuesta correcta era Dos hombres y un destino. Punto para Ike, que empata a 1. Yo sé porque creo que ganó a mejor banda sonora. Aquí vais a verlo. Por Barbaca. Son 4 Oscars, ganó banda sonora y canción. Y luego otras dos que no recuerdo ahora cuáles son. Esta gran película de Paul Newman y Robert Redford. Y esto, pues, dice Howard Kazanjian que evidentemente, claro, le dio rabia porque no era la película en la que había trabajado, pero al mismo tiempo está muy orgulloso del Grupo Salvaje porque venció en taquilla a esta película de Robert Redford y Paul Newman, que igual con el tiempo igual ha sobrevivido más, o se ha mantenido más el tiempo, tiene más fama esta otra, pero, ya digo, en taquilla por lo menos ganó la de Howard Kazanjian. Otra película que hay que destacar, y con eso ya termino el recorrido de Howard Kazanjian como asistente director, que es la última ya que hizo como asistente director, es La Trama de 1976, así, aquí ya como primer asistente director, llevaba ya varias haciendo de primer asistente, y con grandes figuras de director, y aquí trabajó pues con el más grande, ¿no? Con el director británico Alfred Hitchcock, dice que es con el que más aprendió, pero le costó mucho entrar en esta película, a pesar de venir recomendado por Hinton Green, que era el anterior asistente de Hitchcock. Pues a pesar de esa recomendación no conseguía reunirse con Hitchcock para decirle que yo valgo para el puesto, que es que mira, he trabajado con Sam Peckinpah, he trabajado con otros, con Willy Wilder, ha trabajado con otros grandes directores, pero Hitchcock era muy reacio a que alguien entrara en su círculo, sobre todo en esta época que estaba mal de salud. Bueno, no había manera, al final consiguió reunirse con él y le convenció de que valgo yo para este puesto, y bueno, pues no trabajó en una de sus películas más míticas. La trama pasó más desapercibida, pero también está muy bien hecha, y dice que con Hitchcock aprendió como con ningún otro director, era un director que era extraordinario. Por ejemplo, un truco que le gustó aprender de Hitchcock es que nunca ponía a los protagonistas, a los extras, avanzando hacia la cámara. Siempre les ponía avanzando en otras direcciones para destacar a los protagonistas, y los protagonistas los vestía de otros colores distintos a los extras también para hacerlos destacar. Ese tipo de truquillos los aprendió mucho de este gran director, y bueno, además mantuvo una relación de amistad muy buena, que se mantuvo después de la película. La mantuvieron por correspondencia postal, y le permitía incluso llamarle Hitch, que es vamos a decir, el mote que tenía Hitchcock, y que solo le permitía a los más cercanos. O sea, ya digo que se llevó de maravilla con este director, y para él ha sido el mejor director con el que ha trabajado Howard.